Dice la palabra del Señor: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. El verso 9 lo leemos otra vez. Dice: tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día, hermanos, lo he titulado Las hijas de Felipe. Aunque yo voy a hablar y voy a comenzar hablando acerca de su padre Felipe, lo impresionante de este tema es cómo estas jovencitas llegaron a tener una revelación muy grande de parte de Dios. La idea fundamental, o las ideas fundamentales que están detrás de este gran pensamiento, son las siguientes. En primer lugar, hoy vamos a aprender de que la obra de Dios sucede aún. Otro elemento que me gustaría dejar como fundamento para pensar este día es que los ministerios que han sido llamados por Dios no tienen límites. La religión sí. Y el cuarto punto que nos lleva a evaluar esta porción de la manera que lo vamos a hacer es que hay grandes promesas para los que toman en serio a su Dios. Hay grandes promesas para los que toman en serio a su Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando acerca de este personaje, Felipe. Y esto nos pone como en el contexto de cómo es que estas muchachas, las hijas de Felipe, llegaron a ser lo que aquí describe la Biblia. La Biblia describe que sus hijas eran doncellas. Las doncellas en tiempos bíblicos eran toda joven que tuviese 16 años o menos. Quiere decir que las hijas de Felipe estaban entre 10 años y 16 años de edad. Pero eran jóvenes que, como la Biblia lo describe, profetizaban. Ahora, lo interesante de eso ahí está contenido en el ambiente en que estas jóvenes crecieron. Pensemos entonces en el papá. Felipe fue un hombre que Dios eligió. Cristo mismo lo eligió al principio de su ministerio. Fue uno de los primeros discípulos. Fue quien llamó a Natanael cuando había encontrado al maestro. También Felipe fue de los primeros 7 diáconos de la iglesia. Felipe fue uno de los primeros 7 diáconos que se eligen en el libro de los Hechos. Fue un servidor de mesas, limpiaba las mesas, ayudaba a las viudas, ayudaba en la cocina. Era un buen servidor. Aprendió a servir bien en un ambiente de iglesia. También fue el responsable de llevar un gran avivamiento a Samaria, entre otras cosas. Fue quien Dios también usó para predicarle a un etíope, a un político de alto rango, de un etíope eunuco. Cuando aquel hombre iba en su carruaje, iba leyendo el libro de Isaías, no entendía nada, y el Señor le habla por el Espíritu Santo a Felipe. Le dice: acércate a este carro. Él se acerca y entonces le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿cómo voy a entender? Esto está muy complejo y no logro entender si alguien no me explica. Felipe fue quien le habló desde el principio de las cosas. Felipe tenía un dominio impresionante de las escrituras y le habla al etíope hasta llevarlo al punto de la muerte de Cristo, su resurrección. Le presenta el evangelio. Y ustedes seguramente sabrán y conocerán un poco de la historia. Si es que usted es creyente, sabrá un poco de esta historia. Aquel hombre
fue impactado tanto por el mensaje de Felipe que ya cuando le estaba hablando del bautismo en agua, llegaron a un lugar donde había mucha agua. El etíope dijo: mira, aquí hay mucha agua, ¿será que puedo bautizarme? ¿Será que hay algo que lo impida? Felipe le dice: lo único que tienes que hacer es creer que Cristo es el Mesías. Aquel hombre le dijo: yo creo. En ese momento Felipe lo bautizó en aguas, y lo bautizó en un lugar donde no era el Jordán, no era lo que la iglesia conocía, no era lo que la iglesia convencionalmente hacía, pero terminó llevando a un hombre a los pies de Cristo. Bueno, eso es como lo que rodeaba la vida de estas jovencitas. Ahora quiero que veamos también a Felipe en la crisis. Felipe vivió una de las crisis, como todo, de las más serias que la iglesia vivió, porque con el martirio de Esteban, la iglesia fue diseminada, la iglesia fue dispersada, fue perseguida, y muchos huyeron desde Jerusalén a cualquier parte donde ellos pudieran salvarse la vida, incluido Felipe. Es decir, que la iglesia llegó a experimentar un tiempo de crisis sin precedente. Y ese tiempo de crisis hizo o impulsó, movió, obligó a Felipe también a hacer cosas no muy convencionales. Todo lo que Felipe conoció toda su vida cambiaría desde la muerte de Esteban. Todo lo que Felipe había entendido de lo que era el culto a Dios cambiaría de la noche a la mañana. Ahora ya no habría un atrio en el templo, en el patio del templo, ya no se reunirían allí, ya no se verían con los demás hermanos. Él quedaba solo, estaba huyendo él solo. La vida religiosa, la vida cultural y la vida social de Felipe cambió en un mismo día. Ahora ya no era lo que Felipe conocía como iglesia. Ahora realmente no tenía un lugar donde ir y aplaudir juntos y abrazarse juntos. Él estaba solo, su mujer, Felipe, y su familia, sus hijas, huyeron. Y en la huida todo cambió. Cambió lo religioso, lo cultural, porque ya no estaría rodeado solamente de gente hebrea y de gente religiosa o gente que creyese lo mismo que él creía, sino que en la dispersión él tendría que hablar también con los griegos, tendría que acoplarse a un tercer idioma. De repente él sería un inmigrante en Grecia. Y en la crisis es donde Felipe, hermanos amados, y todos los que están conectados aquí desde Chile, desde donde están conectados, Felipe hace una transición fenomenal que la iglesia necesita entender hoy en día. Hace una de las transiciones magistrales. Felipe es este hombre que hace una transición que la iglesia urgentemente necesita entender. ¿De qué transición estoy hablando? Estoy hablando de que en la transición Felipe no durante la huida no perdió el tiempo, no desperdició ni un momento. Predicó en Samaria, muchos se convirtieron, predicó la palabra, los brujos quemaban los libros de hechicería y se convertían a Cristo. Pero en la transición, este hombre, déjeme le cuento, fue, ahora vea esto, líderes de célula, supervisores, pastores que me están escuchando, hermanos que ya nos están congregando como convencionalmente lo habíamos aprendido a hacer, todos los que nos hemos gozado frente a la televisión, hemos estado hablando en lenguas en la casa, hemos estado dándole culto al Señor frente a un teléfono, hemos estado teniendo una relación especial con Dios y con el Espíritu Santo. Escúchenme, este es el ejemplo del Nuevo Testamento para grandes transiciones, la vida de Felipe. Felipe en la transición, escuche esto, fue el primer discípulo que aprendió a predicar fuera de la sinagoga. Fue el primer discípulo que comenzó y aprendió a predicar el evangelio fuera de un contexto puramente cultico. Ya no había un culto, ya no existía
lo que él conocía como un edificio. Ya no existían los otros hermanos para tomar Santa Cena. Estaba él solo, su mujer y sus hijas. En la crisis, este fue el primer discípulo que realizó bautismos en agua como nadie. Todos sabían que para ir a hacer bautismos en agua había que ir al río, al Jordán. Todos los que querían bautizarse ya tenían el protocolo. Pero este hombre se encuentra con que el etíope eunuco, van de camino, le dice: me quiero bautizar. Qué bueno que Felipe no vivió en los tiempos que vivimos hoy, donde algunos queremos que se abran los templos porque si no, no podemos funcionar. Felipe le dijo a aquel hombre: no hay problema, si hay agua te bautizo. Yo no sé cómo fue aquello, pero Felipe estaba efectuando bautismos en agua de una manera no muy convencional. Les quiero anunciar, mis hermanos, que hoy en junio tendremos bautismos en agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no sé. No sé si vamos a usar trajes especiales para poder bautizar hermanos, pero lo vamos a hacer. Y vamos a aprender de Felipe, que no necesitó llevar a la gente al Jordán, que no necesitó lo cúltico, que no necesitó todo el aparataje que usualmente se tenía en Jerusalén, pero había agua, y mientras había agua, habían bautismos. Este hombre fue el que logró conectar a su familia a una adoración genuina que no era en ninguna forma religiosa. Y es que los ministerios que son llamados de Dios no tienen límite. Es la religión la que tiene límite. Los ministros de Dios no podemos tener límites. Cristo venció todo lo que se conocía como religión sin meterse a las sinagogas. Cristo desde el monte, desde una barca, desde los sembradíos, desde cualquier lugar les predicó el evangelio sin tocar ninguna estructura religiosa. Qué maravilloso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para Felipe, ser un evangelista, como lo dice la lectura que hoy hemos tenido, no era una cuestión de estadios, no era una cuestión como quizás la mayoría lo hemos entendido. No se trataba de edificios llenos, de multitudes, sino que era un hombre que evangelizaba donde Dios le permitía hacerlo. Estoy seguro que si Felipe estuviera hoy aquí, usara TikTok, Felipe fuera el tiktokero más grande de la iglesia. Felipe fuera aquel hombre que en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las plataformas estuviera bautizando gente. Porque Felipe es el ejemplo de evangelismo que Dios deja para este tiempo de crisis. Ahora puedo entender exactamente por qué las hijas de Felipe profetizaban. Las hijas de Felipe profetizaban. Esto no lo aprendieron en la iglesia. Esto no lo aprendieron de otra manera. Lo aprendieron de un padre que era serio en todo lo que hacía. Lo aprendieron de alguien que era un buen hombre de Dios en casa y fuera de casa. Lo vieron actuando como dándole culto a Dios de una manera verdaderamente seria. Lo vieron adorando al Señor, me imagino, a solas, levantando manos, exaltando al Señor. Desde muy chicas lo vieron tomando en serio las cosas de Dios. Ya me imagino a los que están viendo este en vivo, ustedes que están viendo esto, ustedes que están ante una televisión, recuerden que sus hijos les están viendo, y este es el meollo del tema de este día. Recuerden que hay niños que se están dando cuenta si ustedes solo adoran a Dios cuando van a la iglesia, o tienen la capacidad de vestirse muy lindos, muy guapos para estar frente a la televisión dándole culto a Dios. Recuerde que ahí están las hijas de Felipe observándote, aquellas que se convertirán en profetisas, aquellos que se convertirán en grandes hombres de Dios. Están en casa, quizás hoy tienen 5 años, quizás tienen 6 años de edad, pero ellos están viendo que tu adoración es legítima, y hay promesas para todos aquellos que entendemos este mensaje. Las hijas de Felipe conocieron a su padre sirviendo en el templo.
Las hijas de Felipe conocieron a su padre siendo un creyente convencional. Las hijas de Felipe lo vieron sirviendo al Señor de las maneras más conocidas y comunes de la época. Pero también vieron a su padre ser un hombre de Dios en su casa. Yo alabo a Dios por aquellos que en el tiempo de adoración, frente a la televisión, aunque se siente raro esto, levantan sus manos. Algunos hasta responden: gloria a Dios, aleluya. Oh, alguien te está viendo y se está convirtiendo en un profeta. Esta es la palabra para cada familia que se conecta. Alguien te está observando y se está convirtiendo en un profeta. Alguien, como las hijas de Felipe, lo habían observado y se convirtieron en mujeres que profetizaban, en jóvenes llenas del Espíritu. A Felipe, sus hijas lo vieron adorar en verdad. Sus hijas lo vieron predicar de verdad. Sus hijas lo vieron amar a Dios de verdad. Qué triste. ¿No piensan ustedes o no creen ustedes que sería triste que tus hijos te vieran que antes te ponías el uniforme, te ibas a la iglesia, pero una vez que hubo crisis ya no le diste importancia a los cultos online? Oh, qué trágico para los que te vieron no darle importancia al tiempo de alabanza online. Qué trágico para los que no te vieron darle importancia a la lectura de la palabra. Qué trágico para los que calladamente solo te observaron que eres un fake, que eres de mentira, que eres falso. Qué tragedia. Quizás te estoy cayendo mal por decirte la verdad. Quizás me vas a odiar. Pero hay mujeres que no se les someten a sus esposos porque sus esposos no tienen una verdadera adoración al Dios del cielo. Hoy tenemos ante nosotros 4 jovencitas entre los 10 años y los 16 años de edad. Las 4 profetizaban. ¿De dónde aprendieron aquellas niñas esta seriedad de amar y de servir al Señor? Me pregunto yo. La verdad es que nuestros hijos saben si somos creyentes serios. Nos ven si hemos continuado santificándonos. Nos ven si ofrendamos y si diezmamos seriamente, porque ellos saben que salimos a trabajar. Pero ellos ven a la hora de la ofrenda, si agarramos el sobre, si hacemos nuestras donaciones. Ellos están viendo. Ellos nos ven si obedecemos, si ofrecemos culto de verdad, si obedecemos a la palabra, si estamos dando culto de verdad a nuestro Dios. Yo sé que este tema es un poco confrontativo, y es ahí no. Pero también, ¿saben cuando yo leía esto lo que veía? Veía promesas gloriosas para un pueblo que hay más de 1100, casi 1200 conectados en YouTube. Hay quizás 300 o 400 en la plataforma de Facebook. Y cada device, quizás 2, 3, 4 personas viendo. Yo le quiero decir a aquellos que le dan seriedad a esto: hay una promesa de Dios para ustedes, hay una promesa para sus hijos, hay una promesa para los que te han visto honrar a Dios de verdad, hay una promesa para los que te han visto orar en serio, hacer la célula en serio, cantar en serio, predicar en serio. Aquellos que te están viendo que eres serio, pronto veremos los frutos. Pronto se levantará una generación de profetas. Estamos levantando una generación de profetas. Hay una esperanza para los que vivimos intensamente la fe cristiana en esta pandemia. Hay una esperanza. En esta pandemia nacerán los profetas. Aquellos que nos vieron en la casa, así como vieron a Felipe, sus hijas. Felipe ya no tenía un templo donde ir, porque lo habían sacado de Jerusalén. Ya no tenía un bautisterio para bautizar, pero lo habían visto. De repente supieron que este hombre bautizaba en cualquier
pila le llamamos en algunos lugares, en cualquier piscina, en cualquier barril, donde había agua, aquel metía a la gente. Sus hijas no se convirtieron en profetisas, viendo a su padre siendo un mediocre ante la televisión, viendo las predicaciones. Hoy se están levantando aquellos profetas que te están viendo en serio honrar al Señor. Hoy lo que quiero decirles, y con lo que voy a finalizar, es que debemos de prepararnos para ver la gran cosecha. Tus hijos te están viendo y esa es la cosecha que viene. Prepárate para una cosecha de hijos que se levanten con autoridad y que amen a Dios y les sirvan como en ninguna otra generación. Y todos diremos: esto lo aprendimos en COVID-19, en la crisis. Ahí aprendimos que a Dios se le adora en el templo y fuera del templo, en el templo y por las casas. Aleluya. Las hijas de Felipe profetizaban. ¿Cómo puedo levantar una generación así cuando no estamos yendo a la iglesia?, diría alguien. Es que cada vez que te ven, Dios les muestra a tus hijos, a tus hijas, grandes cosas. Hay buenas noticias para tus hijos. Hay buenas noticias para los que quizás están siendo perseguidos. Hay buenas noticias para aquellos que están viviendo la dificultad de esta pandemia o cualquier otra cosa que los limite a ir a un edificio a adorar. Hay buenas noticias. Hay una generación de niños que están viendo cómo sus padres son verdaderos hijos de Dios. Prepárense para ver hijos levantarse en fe como en ninguna época. Hay buenas noticias para los que semana a semana le dan toda devoción a Dios. Hay buenas noticias, tus hijos te están viendo. Hoy puedo profetizar con toda certeza que de la crisis nacerán profetas, como cuando en los tiempos de Felipe la persecución levantó 4 jovencitas para profetizar. La verdad, mis amados hermanos, es que la iglesia nunca ha estado cerrada. Los que hablamos de abrir edificios, es de eso que hablamos. Buildings, edificios. No estamos hablando de iglesia. La iglesia somos nosotros. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así como no logro entender cómo es que crecen los huesos en el vientre de una mujer, los huesos del niño, de la mujer que está embarazada, así ignoro cómo Dios obra. Es que en tu casa se está levantando el avivamiento más grande del siglo XXI. Escucha esta profecía, pueblo de Dios. En tu casa se está levantando el avivamiento más grande del siglo XXI. Lo profetizo y lo creo, porque no sabemos cómo Dios está obrando. Nosotros vamos en serio. Las hijas de Felipe no comenzaron a profetizar fortuitamente, o como diríamos, de carambola. Las hijas de Felipe no comenzaron a profetizar así de repente, se levantaron un día y empezaron a profetizar. No, ellas vieron a un padre tomar las cosas de Dios en serio, aún en su casa. Felipe estaba en serio. Hoy los hijos de los que vamos en serio, a ellos les profetizamos: la gloria de Dios será sobre sus cabezas. Hoy los niños que no comprenden bien qué es lo que pasa y por qué es que no estamos yendo a la iglesia, al edificio, les profetizamos que serán ministros del evangelio, que harán grandes cosas tomados de la mano de Dios. Quiero terminar con una anécdota. 2 jefes africanos visitaron a un predicador, a un misionero que era maestro también, y le dijeron: queremos maestros cristianos, queremos que venga y que nos enseñe, pero queremos maestros cristianos. ¿Nos los podría enviar? El misionero no tenía a nadie y tuvo que contestar: no tengo a nadie, no puedo en este momento ayudarles. Pasaron 2 años,
Después de 2 años, los 2 jefes volvieron a visitar a aquel misionero que era maestro. En aquella época el misionero estaba poco ocupado. Y entonces él decidió él mismo ir con ellos hasta sus pueblos, hasta sus lugares donde ellos vivían. Caminaron por largo rato hasta que llegaron un día domingo por la mañana. Y para la sorpresa de aquel misionero, encontró que toda la tribu entera estaba arrodillada. Toda la tribu entera estaba arrodillada en silencio el domingo en la mañana. Todos de rodillas en silencio. El predicador volteó y le pregunta a uno de los jefes, le dice: ¿qué es esto? ¿Qué hacen ustedes aquí? Aquel jefe le respondió: Señor, nosotros no sabemos qué decir. Aunque hace 2 años que nos reunimos aquí, cada domingo por la mañana, durante 4 horas, no sabemos qué decir. Sabemos que hay que honrar a Dios, sabemos que hay que alabarle, sabemos que hay que servirle, pero no sabemos qué decir. Así que por 4 horas, todos los domingos, nos reunimos. Estaba toda la tribu de rodillas. Permanecemos arrodillados. No sabemos lo que tenemos que decir, pero todo lo que hacemos, ese era el culto que ellos tenían. Se reunían y por 4 horas se ponían de rodillas en silencio, porque no sabían cómo adorar a Dios. Este tiempo frente a tu televisor dará un gran fruto. Aquella tribu entera fue tocada por el evangelio de Jesucristo. Por 2 años, 4 horas de rodillas. Eso era todo lo que podían hacer para adorar a su Dios. ¿Y por qué pienso yo que van a haber muchos frutos? ¿Y por qué debemos cambiarnos, bañarnos, arreglarnos para estar en un culto virtual? Porque aunque no sabemos cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer, así como no sabemos eso, no sabemos lo que Dios está obrando en las hijas de Felipe.